somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos, bienvenidos a una nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberto. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, como yo siempre digo, tirando. Óyeme, hoy vamos a tocar un tema que ha sido muy manipulado, como todo lo que sucede en Cuba, y es el 26 de julio. Una fecha magnificada que da gracia porque fue un fracaso en toda la línea y que puso al país en vilo. Bueno, para hablar del tema que nos ocupa, contamos con la presencia de nuestro común amigo Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Qué tal, Manuel? Bastante bien, Pedro. Gracias por la invitación y saludos también, Hernán. Bien, Morúa, sabes, y bueno, vamos a poner un poco en contexto a nuestros radio oyentes. En el 10 de marzo de 1951, Fulgencio Batista y Saldívar dan un golpe de Estado. Cosa curiosa, hubo un solo muerto y fue por un accidente, o sea, un golpe de Estado bastante pacífico. Eso creó disgustos en la población y algunos sectores estaban preparando desde un tiempo posterior acciones armadas contra él. Y bueno, Fidel Castro se decide y el 26 de julio de 1953 organiza un asalto a este cuartel. Ahora vemos otras cuestiones que rodearon esto, pero Morúa, ¿en qué situación puso este asalto a Cuba? ¿Qué sucedió después? ¿Qué contexto histórico estaba contenido en esta fecha? Mira, el contexto estaba justamente precedido por lo que tú mencionabas, que era el golpe de Estado de Batista. Digamos que hasta el golpe de Estado de Batista, la violencia política proveniente del Estado no formaba parte ya de la corta historia republicana de Cuba hasta ese momento, ¿no? Había ocurrido la revolución del 33, que fue una revolución popular, corta, quizás exagerada por la historiografía, pero en todo caso una revolución, pero esta había provenido desde abajo. Ya la violencia estatal como tal, la violencia política estatal, pues era algo de la historia, ¿no? Empezaba a ser algo de la historia. Sin embargo, el golpe de Estado de Batista introduce de nuevo el principio de la violencia de Estado, aunque cierto que no hubo muertos por la violencia misma, ¿no? Fue un accidente propiamente, o digamos fue una muerte indirecta producto de este acto de violencia de Estado que curiosamente legitima la violencia armada fuera del Estado, con grupos fuera del Estado. Y esto ya es algo nuevo en la realidad cubana. Sin embargo, la no respuesta violenta de la sociedad daba una señal y era un índice importante. Y era que la sociedad cubana, si bien la revolución de 33 tuvo un momento de violencia, vamos de violencia en algún momento, ya la gente no legitimaba la violencia política para lograr cambio social. Esto era pura literatura. Batista introduce de nuevo este fenómeno y la respuesta es que
los revolucionarios reivindican la violencia como modo de lograr un beneficio social. Sin embargo, la sociedad no estaba preparada para eso. La sociedad cubana había dejado la violencia atrás. Razón por la cual ni hubo respuesta violenta a la violencia de Batista, ni hubo seguimiento al asalto a Cuartel Moncada. Lo que significa, a mi modo de ver, algo muy importante que se está retomando, y es que la sociedad tenía incorporada la idea de resolver sus conflictos, de lograr sus metas a través de la política propiamente, no de la supresión de la política con la violencia o por la violencia. Y el país realmente no necesitaba ese acto de violencia para satisfacer lo que de alguna manera luego devino en la historia Mesoperá y aquel programa de reivindicación. No la necesitaba. Por eso, cuando fui a Salta, en Cuartel Moncada, aprovecha que hay carnavales. Y esto es simbólico e interesante. Él sabe que esto es algo que se va a imponer a la sociedad cubana. Yo creo que este es más o menos el contexto histórico del asunto, del asalto a Cuartel Moncada, y explica en cierto sentido también su fracaso. Moroa, antes de pasar a otros aspectos del 26 de julio y del asalto, que hay mucha tela por donde cortar, quisiera que de manera sucinta le explicaras a nuestros radioyentes quién era Fulgencio Batista y Saldívar, quién fue y qué hizo, porque lo estamos nombrando, nosotros los conocemos, pero muchos de nuestros radioyentes se estarán preguntando quién es este Fulgencio Batista y Saldívar. Fulgencio Batista era un retranquero que trabajaba en los ferrocarriles de Bares en Holguín, un tipo muy hábil, por cierto, inteligente, tipo muy hábil e inteligente, que participó en la revolución del 33 y en los cambios que eso supuso. De ahí, cosa curiosa, le pusieron los grados de, bueno, era sargento, ya. Era sargento del ejército. Eso es un detalle importante para explicar la cadena de ascenso militar que prácticamente él mismo se puso, ¿no? Prácticamente él mismo se puso, pero que bueno, tuvo digamos, el apoyo, la aquiescencia de otra parte del ejército. Y por cierto fue que permitió una especie de reconstitución del ejército republicano, que eso es un detalle que no se menciona lo suficiente. Llega entonces con la revolución del 33 a ser coronel y después, bueno, por su participación en esta revolución del 33, obtiene los grados de general. Pero era un tipo que no había ascendido en el ejército como parte de la participación en guerras. Y esto también es importante, porque le da al ejército una connotación estrictamente política en el sentido de la vida civil, y eso fue un problema serio que confrontamos y que, bueno, terminó en el asalto, en el golpe de Estado de Batista. Fue la manera en que ciertos sectores entran a la política sin el lustre de la riqueza, no eran de la burguesía, sin el lustre intelectual, no eran académicos, escritores, gente que proveniera del partido político, y desde esta esfera militar, pues comienzan a participar en la política, bueno, y crean partidos. Por cierto, Batista fue parte de un partido que también se llamó Revolucionario y Socialista, ¿no? Lo cual mucha gente ignora porque se cierra o se cierra, solamente se cierra o mira su lado militar. Pero fue un miembro y fundador de un partido revolucionario que estaba ciertamente a la izquierda y que permitió luego que él mismo reconociera al Partido Socialista y que se aliara en ese momento también con el Partido Socialista. Este es más o menos Batista, pero yo quiero recalcar que era un hombre bastante astuto, hábil e inteligente y que tenía un sentido interesante para el país, porque él continuó la línea de los que querían fundar y construir un país en el sentido físico de construir una nación. Y a él se deben muchas obras interesantes en la década de 50, pero esto él está siguiendo toda la trayectoria de la burguesía que tiene un apuro tremendo por emparentar a Cuba con
los países punteros de América Latina y del mundo, y que empezaron frenéticamente a construir obras sociales, obras de prestigio, carreteras, túneles, terminar, por ejemplo, parte del malecón de La Habana también se debe a él, y el túnel de La Habana, el túnel de línea, los hospitales fundamentales. Y en esto hay una tradición interesante de un hombre que, por cierto, cometió otros errores políticos que podríamos hablar en el camino. Dale, Hernán. A mí me por ahí. gustaría, sí, gracias, Pedro. Quizás ir un poco más allá. Y de nuevo, ¿no? En la línea de lo que decía Pedro al comienzo, que tiene que ver con que muchos de nuestros oyentes por ahí no saben qué sucedió ese 26. O puesto de otra manera, quizás solo saben la versión que ha tratado de difundir el mismo régimen, ¿no? Esta versión heroica. Entonces, en esa línea a mí me gustaría hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es esa versión oficial del 26 de julio? ¿Y qué implicancias tuvo el 26 de julio para lo que luego vino en el 59 a partir de la entrada famosa de Fidel Castro y compañía en La Habana? Mira, antes de darle la palabra a Molúa, quiero hacer algo, y por eso decir algo. Magnificaron un fracaso. El asalto fue un fracaso en toda la línea, como decía, y fue mal planificado. En primer lugar, se escogió día de carnavales pensando que iban a estar los sargentos, los oficiales, iban a estar de fiesta. Y todo lo contrario, en esas fechas los cuarteles se reforzaban precisamente previendo cualquier situación de esta. Muchos de los que fueron a asaltar el cuartel Moncada se enteraron horas antes de lo que iban a hacer. Curiosamente, el primer muerto que hubo fue un soldado batistiano que estaba ingresado en el hospital, siente el barullo, se asoma y le disparan. Fidel, que se habría criado prácticamente en Santiago, llega tarde porque se pierde. Lo acompañaba el asalto al cuartel de Bayamo, y quien iba al frente del cuartel de Bayamo se le olvidó llevar la pinza para cortar la reja y demoraron, y fue otro fracaso. Desde Raúl, es bueno que se aclare esto, Raúl no iba al frente de la toma del Palacio de Justicia. No recuerdo el nombre, recuerdo quién era el que iba en eso. Ni Raúl conocía del asalto, se lo dijo su amigo José Luis Tacende un día antes, y Raúl se le apareció allá y Fidel lo mandó al Palacio de Justicia. Desde el Palacio de Justicia debía apoyarse la acción del Moncada, y cuando subieron al techo se dieron cuenta que los muros no le permitían disparar hacia el cuartel. O sea, cuando usted ve todo esto, se da cuenta de que fue una locura en todo el sentido de la palabra, y se celebra una fecha por encima, y eso es muy triste, se le da más importancia al 26 de julio que al 10 de octubre. Morúa. Sí, mira, has contado ciertos detalles que son importantes porque tienen como que cierta inmanencia para lo que significó ya todo el proceso de la revolución después. Y el primero, para calificarlo, es el voluntarismo de Fidel Castro. Fue un acto de voluntarismo total, absoluto, porque no hubo ni la preparación militar. Cuentan algunas personas que era solo tirar tiros. No. Es decir, era un entrenamiento de tirar tiros, no era un entrenamiento táctico en el que tú reproduces más o menos la ciudad, colocas el cuartel Moncada en miniatura en un lugar y de alguna manera haces un ejercicio de atravesar la ciudad de Santiago, que por cierto es una ciudad compleja en el sentido urbanístico, y a partir de ahí pues garantizas al menos un mínimo de éxito del proceso. Desde el primer momento, desde la preparación, tiene este acto totalmente aventurero y voluntarista, que va a marcar luego todo el curso de lo que viene después. Primero, ya dije, el voluntarismo. Segundo, esa noción de tratar de explotar un fracaso como victoria.
que es parte de todo lo que viene después con la Revolución Armada, también ¿no? Y respondió también a ese acto voluntario de meter más personas en un yate pensado para 12, 13 personas, meter 82 personas es un acto absolutamente arriesgado y voluntarista que después termina en fracaso. Pero por ahí, desde el asalto al cuartel Moncada, vemos este acto de voluntarismo de Fidel Castro, de improvisación, que va a marcar después el voluntarismo de la Revolución Cubana y la improvisación total de la revolución en el poder, porque toda la construcción del Estado, toda la construcción de la sociedad, todo fue puro voluntarismo, sacado a flote, obviamente, por la ayuda de la ex Unión Soviética, pero si fuera por la propia capacidad de diseño, de dirección y de recursos de la llamada Revolución Cubana, hubiera fracasado al día siguiente de su propio triunfo, hubiera fracasado totalmente. Pero esta idea de voluntarismo, de convertir el fracaso en una especie de victoria retórica, todo eso yo creo que tiene muchísima importancia para la posteridad del proceso. Un tercer elemento, el valor exclusivo de las minorías. Se dice mucho que la Revolución Cubana es un proceso de mayoría. No es cierto. Es un proceso de minoría desde el principio, desde el 53 al 57, cuando el desembarco del Granma, en 59, cuando ya triunfa, y posteriormente. Es decir, es un proceso minoritario que se monta de nuevo, la victoria se monta detrás al pueblo cubano. Es cierto que después logró el apoyo mayoritario, pero como ejercicio, como proyecto, no es una revolución emanada, dimanada, que nace en el pueblo cubano. Y ese voluntarismo, esa improvisación y esa naturaleza minoritaria del proceso político es lo que va a marcar todo lo que viene después en la Revolución Cubana hasta el día de hoy. Y tiene un impacto, por supuesto, negativo luego en América Latina, básicamente, también en África, pero tiene un impacto negativo porque introduce la idea, la mentalidad de que pequeños grupos pueden provocar una revolución global. Y eso no estaba demostrado ni siquiera en la propia ex Unión Soviética, con el golpe de Estado que dio Lenin para que hiciera la Revolución de Octubre, que tiene otras complejidades. Pero esta idea de que una minoría puede lograr cambiar el mundo fue nefasta para América Latina, fue nefasta para Cuba, que aparentemente triunfó, y ha tenido un impacto negativo incluso para la idea misma de lo que debe ser la nación cubana. No, sí, gracias, Pedro. Me gusta cómo lo plantean ambos en términos de la improvisación, ¿no? Y me gusta, pero no puedo dejarla pasar del todo, digamos, esta idea de que luego el gobierno, digo, esa improvisación siguió extendiéndose a lo largo del tiempo. Pero también es cierto que en lo que no hubo improvisación, o si la hubo una improvisación muy virtuosa para el régimen, es en la comunicación de todo esto, ¿no? Desde el famoso La historia lo observará, bueno, 26 de julio en adelante, digamos, hubo todo un proceso en el cual se transformó, primero, como tú decías, Manuel, ¿no?, a una revolución de minorías en una revolución de mayorías, con supuestamente un montón de gente apoyando a los barbudos que estaban en Sierra Maestra, y que la gente vitoreando un cambio de sistema o no, porque también lo que están diciendo es que finalmente, discursivamente al menos, Batista tenía algunas similitudes. Entonces, me pregunto si era improvisación en todos los sentidos, o por lo menos tenían el marketing, la materia de marketing aprobada, digamos. Si usted supiera, ha tocado un tema fundamental.
has tocado, a mi modo de ver, el tema fundamental. Porque la Revolución Cubana es el éxito de un relato. Eso es la Revolución Cubana. El éxito de un relato. Y por cierto, el éxito de ese relato empezó, bueno, en el propio juicio. Ahí había un cálculo. Fidel Castro dijo que él mismo se defendía. Existía la posibilidad, era abogado. Existía esa posibilidad de decir yo desecho un abogado nombrado, yo mismo me puedo defender. Y ahí empezó a construir ese relato de una manera bastante exitosa, por cierto. Pero después viene en el relato aquella entrevista muy importante que tiene con Ever Matthews, el periodista del New York Times, que es el que logra ya desde el New York Times, todavía tiene influencia en el New York Times en el mundo de las redes sociales. Te imaginarás el impacto y la influencia del New York Times cuando no había redes sociales. Y Fidel Castro le vende un relato incluso de éxito, de movilización de ejército. Es decir, Fidel Castro hace aparecer lo que es una guerrilla como un ejército, porque empieza a pasar por delante de Ever Matthews una serie de columnas que conformaban ese ejército. Y lo curioso es que logra lo que hoy llamaríamos un fake news, porque a los mismos que pasaban como parte de la columna 1, después les cambiaba un poco la imagen y eran los que estaban en la columna 17. Y así fue construyendo ese relato de éxito, que continúa luego, más tarde, con vender la idea de que había vencido al ejército de Batista, lo cual no es cierto. El ejército de Batista se desmorona. Sin embargo, lograron vender bien la idea de que habían vencido a un ejército más numeroso, con alrededor de 1.000 soldados, que fue lo que iba a tener la guerrilla de Fidel Castro. Es decir, hay una construcción muy bien pensada de un relato que es justamente lo que se convierte en el mayor éxito de la Revolución Cubana. Y luego, por supuesto, del triunfo de los bambudos, yo creo que ahí fue el punto de inflexión, no culminante, pero un punto de inflexión muy importante de este relato, de esta narración, porque yo digo relato y no narrativa por una razón que podríamos hablar después, pero es un punto importante de inflexión de ese relato, porque de alguna manera, no sé por qué, Fidel Castro logra también decir que el triunfo sobre Batista es un triunfo sobre los Estados Unidos, perdiendo de vista el dato básico que los Estados Unidos le habían quitado la apoyo a Batista mucho antes de que triunfara la Revolución Cubana. Sin embargo, lo vende muy bien como un triunfo de una revolución nacionalista, cuando supuestamente era una revolución contra una dictadura que había roto todo el orden constitucional y que por lo tanto había que restablecerlo para que continuara ese orden constitucional. Se construye todo un relato interesante, que hay piezas que se conocen luego de que ya logra alcanzar el puesto de más, como tú muy bien le dices, que es el éxito del relato. No te quise interrumpir, pero dijiste una cosa que es bien interesante y que hemos hablado en este programa más de una oportunidad, que precisamente tiene que ver con el sistema judicial cubano y que pensaba, no cometió el error, digo, no se quemó con leche 2 veces, ¿no? O sea, cuando vio que él se había podido defender y trató de pasar eso como parte de una épica, digamos, dijo, no, ahora hay solo abogados, ¿no? O sea, hoy lo que pasó en aquella época, en el famoso juicio de la historia de la soledad y demás, no podría suceder porque directamente uno no se puede autodefender, ¿cierto? Y bueno, mucho menos elegir abogado o poder defenderse libremente. Tengo un amigo que siempre dice que hay 2 profesiones que no se pueden ejercer sin libertad.
y dice, o sin democracia, digamos, ¿no? El periodismo, lógicamente, porque, digo, hay que superar un montón de barreras para poder informar abiertamente, digamos. Y el derecho, porque si no hay independencia judicial, ¿qué pueden hacer los abogados, no? Pero me parece que es interesante la conversación que estamos teniendo y me gustaría traerla un poquito hacia aquí. Bueno, a ver, ¿por qué estamos hablando del 26 de julio? ¿No? Estamos hablando del 26 de julio porque estamos en julio, estamos más o menos por esos días y entonces nos parecía interesante tomar este aniversario que seguramente, como todos los años, tendrá sus festejos oficiales, tendrá sus conmemoraciones oficiales con gran épica y siempre es interesante tratar de contrarrestar, contraponer un poco esa versión oficial. Me pregunto qué enseñanzas o qué aprendizajes podemos sacar de todo ese proceso. Mira, Si acaso voy dale, ahora, Pedro. antes de que Morúa coja, quiero aclarar algunas cosas. Porque es cierto que los guerrilleros, los guarrebudos, llegaron a contar con alrededor de 1000, pero fue en la medida que iban avanzando. Y es bueno porque al poner dos cosas sobre el tapete, porque la gente puede decir como un ejército de guerrilleros mal armados, no era un ejército, vence a un ejército organizado de casi 35.000, 40.000 soldados. En primer lugar, el ejército de Batista realmente no enfrentó a la guerrilla. No utilizaron tanques, no utilizaron artillería. O sea, esa guerra que se pretende que se ganó nunca existió. Las armas con las que contaba los guerrilleros eran muy pobres, no tenían artillería, no tenían aviación, o sea, eran fusiles de más o menos buena calidad que le iban tomando al ejército en algunos momentos, incluso hasta escopetas de caza. Y como decía Morúa, se desmorona el ejército de Batista por un problema moral, pero no hubo tal guerra. Y lo otro que mentaste fue el juicio. Y hay que, para que la gente sepa. Fidel organiza una sedición, se puede decir así, Morúa, una sedición, ataca un cuartel de manera incluso alevosa porque utiliza los propios uniformes que utilizaba este ejército, que esto está sancionado por las convenciones de Ginebra y demás. Ocurren más de 15, 20, 30 muertos, no recuerdo, y el jefe de tal locura es condenado solamente a 15 años de prisión y no cumple ni 3. Estuvo en unas condiciones excepcionales, se cocinaba langosta, estaba aparte, o sea, incluso él le dice a su amigo Oscar Alcalde que eso era como un hotel, pero preso. Y entonces trataron después de hablar de la prisión fecunda y todas esas cosas. Fue un cuento como todo lo que ha hecho Fidel. Sin embargo, usted lo ve ahora, los que salieron el 11 de julio del año pasado, que fueron marchas pacíficas, los han condenado a 27, a 15, a 8, a 12, a 14, a 16 años. O sea, como tú dices, no había justicia, no había separación de poderes en estos momentos, cosa que sí existía y de la que él disfrutó cuando asaltó Moncada. Bueno, Morúa, de lo que te preguntó o lo que puso en el contexto Hernán. Yeah. Sí, mira, yo creo que hay muchas lecciones a sacar en esto. Primero, la primerísima lección, por lo menos desde mi perspectiva, y también con la experiencia y el contraste con otros procesos y otras revoluciones en otros lugares, es que no se llega a la democracia por la violencia. Creo que se llega a la democracia solo a través de la política y de la lucha democrática. Así es como se logra, ¿no? La participación de la gente, la participación de la ciudadanía, los distintos sectores, presionando, impulsando en procesos que pueden desbordarse, obviamente, perder el control, generar cierta violencia, pero no como parte de la doctrina para llegar a la democracia. Yo creo que esa es una primerísima lección. La segunda, que me parece importante, es que no se puede confiar en un proceso de cambio político solo a una minoría. Es decir, el diseño de ese cambio político tiene que participar o tiene que al menos ser abierto, ¿no? No se puede tampoco obligar a la participación, pero al menos tiene que ser abierto a todos los que estén
interesados en impulsar un cambio democrático independientemente, o un cambio político, independientemente de su manera de ver este asunto. Lo tercero es que hay que en todo momento ponerle límites, contrapesos a los vencedores de una batalla política. Porque la épica del triunfo se convierte como una especie de pasaporte para los que triunfan, en el sentido de poder hacer exactamente con los países, con los pueblos en donde triunfan, lo que les da absolutamente la gana, porque triunfaron con la violencia y lograron imponer y satisfacer determinadas necesidades, determinadas demandas de cambio profundo. Yo creo que esto es una lección importante. La otra es, una cuarta lección, es que sin la participación de la gente como sujeto, no se logra realmente el cambio que se pretende. Los pueblos que son guiados justamente a establecer lo que le quieren establecer para esos países. Pero en ningún momento y en ningún caso se logra a través de una revolución satisfacer las necesidades de sus supuestos beneficiarios. Y esto lo demuestra la Revolución Cubana, pero lo demuestra la Revolución Rusa, lo demuestra la Revolución en China, lo demostró en su momento la Revolución Francesa también. Exacto. Es decir, la revolución tiene esta limitación fundamental de que no satisfacen a los beneficiados, sino que satisfacen las ambiciones de quienes la hacen, de quienes logran el poder a través de ella. Creo que esto es una lección importantísima. La otra, y que son derivadas, es que parece más alejado en el tiempo, pero si se quieren cambios profundos, esto tiene que ser cambios paso a paso. No pueden ser cambios así. Los cambios así son superficiales. Miren la sociedad cubana. Todavía hacia afuera está el poderoso mito de la Revolución Cubana, cuando hacia adentro el problema de la Revolución Cubana es que ha casi destruido un proyecto de nación que costó muchísimo trabajo construir, básicamente. Es decir, ahora la Revolución Cubana está convirtiendo a Cuba en una nación inviable, definitivamente. Que si no se logra revertir ese fenómeno, con las diferencias del caso, vamos a empezar a repetir un ciclo crónico de pobreza, inviabilidad, violencia que se está instalando y, por supuesto, de improductividad, porque Cuba no produce absolutamente nada de lo que se consume. No, pero me gustaría cerrar. Perfecto. Después de esta cuarta. Sí. Perfecto. Cerrar con... Cuando quieras, perdón. No, aquí. Después de, digamos, esa cuarta lección, me gustaría cerrar con esta, que a mí me parece muy importante, ¿no? Luego de que pensar, yo sé que es difícil porque hay gente que quiere cambio ya, pero un cambio profundo requiere cierta gradualidad y mucha dirección. Es que no se puede dejar, y esto es muy importante, el relato del proceso a nadie en exclusiva. Yo creo que una de las grandes cosas que se debe hacer, la democracia de algún modo lo garantiza, es pluralizar el relato de cómo uno ve el cambio político, pluralizar el relato de cuáles son los objetivos, los propósitos y los medios. Porque cuando hay un monopolio del discurso, está claro que se garantiza un monopolio del poder. Eso también pasa en las democracias, no lo niego, pero se acentúa profundamente en procesos como estos revolucionarios. Yo creo que para el futuro empezó ya, como se dice, de alguna manera en Cuba. Es muy importante esa
pluralidad de relatos, de debate y de ideas, porque eso es lo que va a garantizar luego un país estable y un país que de algún modo le dé participación a todos y que, como yo le digo a un amigo que me dice, Manuel, el problema es económico y si se resuelve el problema económico, se resuelve todo lo demás. Yo les digo siempre, fíjate en China, que tiene resuelto más o menos el problema económico, pero en el caso de Cuba, si tú no tienes soberanía, no vas a comer, simplemente. Si tú no puedes ejercer tu soberanía, no vas a poder llenar tu mesa. Y eso depende de la capacidad que tengas de construir y de dar tu propio testimonio y tu propio relato del proceso que tú quieres para tu país. Estas son algunas de las lecciones, son inmensas. Y me gustaría, por supuesto, contratarla luego con Frank. Mira, quisiera un poco ir atrás, porque un poco no lo tocamos como yo pienso que debía ser, que es el juicio de Moncada. El juicio de Moncada pienso que influyó mucho en la divulgación que se hizo posterior, el apoyo que recibió Fidel y la guerrilla. Pero en esta historia me absolverás que no lo ha absuelto, eso es un cuento. Fidel hace un grupo de promesas, habla de elecciones, habla de implantar la Constitución de 1940 que Batista había dejado de utilizar, la había abandonado. Nunca habló de socialismo, ni de intervención, ni de nacionalización, y esto conllevó a que la gente lo apoyara, como decía, incluso los empresarios lo apoyaron después a partir del desembarco del Granma y contó con dinero del pueblo en general por estas promesas que había hecho Fidel y que incumplió en casi toda su totalidad. Algo que pudieras decirnos alrededor de estas mentiras que Fidel siempre ha sido un manipulador, un mentiroso y realmente un buen mentiroso porque la gente se ha creído su relato. Y quisiera un poco que hablaras de esta disparidad entre lo que dijo en el Moncada y lo que resultó en la práctica, aunque se ha tocado un poco, pero pienso que ese juicio, lo que él dijo allí, lo ayudó y mucho al apoyo que tuvo posteriormente. Sí, como no, mira, yo creo que eso es parte del éxito de este relato, ¿no? De decir exactamente lo que tú no vas a hacer, pero decirlo con fuerza, con convicción, porque tu diseño, lo que tú pretendes, es otra cosa, que fue lo que sabemos. Fue emparentarse y apropiarse totalmente del poder absoluto. Pero los que han seguido después de estos estudios se dan cuenta de sus fuentes. Y él tuvo dos fuentes poderosas. Una fue Mussolini, esa gran elocuencia del discurso que probablemente, yo no conozco mucho de historia de América Latina, pero probablemente no haya mucho, excepto quizás en México, algunos de los líderes, próceres o los caudillos, esta palabra es más exacta, que hayan sido tan grandes como fue Fidel. Yo creo que por ahí estaba la mentira, justamente, ¿no? La gran elocuencia estaba la mentira. Luego, el uso táctico de la realidad. Creo que eso es una de las cosas fundamentales que hacen los mentirosos del poder, ¿no? Cuando quieren el poder. El uso táctico en el relato es lo que explica de que era restituir la Constitución del 40, elecciones libres, que después habló de ello 18 meses después de tomar el poder se iban a hacer las primeras elecciones, de que la revolución era tan verde como las palmas en Cuba. Todo esto, esa gran elocuencia es parte de esa táctica para usar la realidad a su favor y luego hacer otra cosa. Lo importante y lo interesante es que quizás porque se estaba dando en América Latina y no se había hecho el contraste necesario con la Europa de la época, incluso la época anterior, con Mussolini y Hitler, lo interesante es que muchos
sectores intelectuales y políticos y académicos y empresariales creyeron eso, cuando era bastante fácil contrastar y decir, bueno, este está haciendo exactamente lo mismo que hizo Mussolini. Por lo tanto, aquí va a pasar exactamente lo mismo que pasó en Italia. Porque la construcción de la frase, la colocación de la demanda, el uso táctico de la realidad para la grandilocuencia era parte de lo que Fidel Castro estaba construyendo. Y aquí hay que retirar, y fue muy buena la pregunta de Hernán en ese sentido, aquí se explica el éxito de marketing que tuvo Fidel Castro, que es el éxito de la Revolución Cubana. ¿Te acordarás aquello que le dijo una periodista en el Hotel de La Habana, de que nos estaban acusando de comunistas y que esta revolución no era comunista, que no era ningún comunista, que eso era un insulto y una infamia de los que estaban atacando la Revolución Cubana, pero la Revolución Cubana era auténtica y democrática y, no, y nacionalista, ¿no? Yo creo que en ese punto sí siempre quedó claro. Y recordar que para Fidel Castro la revolución es digamos, es la tribuna para montar una guerra retórica, sistemática, permanente, durante casi los 40 años que estuvo en el poder, contra los Estados Unidos, que se explica y que quedó clara en aquella carta que él le envía A Celia. A Celia Cruz. Todavía no había triunfado, todavía estamos en la sierra, diciendo que la próxima guerra, cuando triunfara, que iba a echar permanentemente, que se iba a convertir en la ambición de su vida, era la guerra que iba a echar contra los Estados Unidos. Y yo creo que aquí se explica absolutamente ya todo lo demás que pasó. Pero ciertamente, parte de la demagogia de los grandes oradores, de los grandes caudillos, que justamente utilizan el poder de la palabra para enmascarar las ambiciones reales del poder. Mira, tocaste la notica, porque prácticamente fue una notica que él le envía a Celia Sánchez, diciéndole voy a echar mi guerra contra los Estados Unidos. O sea que ya todo esto él lo tenía pensado, ya él había pensado lo que iba a hacer, lo que engañó, negando ser comunista y negando todo lo que vino después. Pero hay algo importante en esto y que tiene que ver cómo Fidel, sabiendo la importancia de los medios de comunicación, una de las primeras cosas que Fidel toma en sus manos para poder hacer válido su relato es tomar en sus manos todos y cada uno de los medios de comunicación en Cuba. La radio, la televisión, la prensa plana, todo lo tomó en sus manos y a partir de ahí se aprovechó de esto para divulgar su verdad. Justamente. Hernán. Sí, no, me iba a tomar la idea que estabas diciendo, Pedro, y preguntarle de nuevo, ¿no? Tratando de traerlo, este homenaje, digamos, traerlo a la actualidad. En esta búsqueda de controlar los medios, que fue de las primeras medidas que efectivamente se tomó durante aquellos años de los primeros meses y años de la revolución, pienso, hoy eso sería, bueno, a ver, alguno podría decir hoy eso sería imposible, creo que no, digo, hay varios ejemplos que así lo demuestran, pero obviamente las redes sociales, internet, la accesibilidad a difundir mensajes con cierta facilidad en ciertos ámbitos que también tienen sus peculiaridades, digamos, dificultan un poco el control total de la esfera pública, ¿no? O sea, que era lo que sucedía antes. Antes había más tratándose de una isla, las comunicaciones tardaban su tiempo y eran muy limitadas, ¿no?
Digo, si yo cuando hace 20 y tantos años empecé a trabajar con Cuba era difícil comunicarse por teléfono, me imagino que hace 60 o más, evidentemente debía ser prácticamente imposible, ¿no? Entonces, no, me pregunto, ¿qué le queda de todo ese control al régimen actual, al gobierno actual, a Díaz-Canel y compañía, Raúl Castro, para poder sostener, como todavía lo sostienen, este relato, ¿no? Y me gustaría también, si podés, Manuel, contarnos esa diferencia que haces entre relato y narrativa, porque me parece que puede ser también interesante. Sí, mira, yo creo que el éxito también de la Revolución Cubana y el éxito de todo el proceso revolucionario en estos años tiene que ver con eso, con el control absoluto de la comunicación. Digamos que incluso cuando todavía había medios independientes, totalmente controlados, Fidel Castro logró en la revista más importante de Cuba instaurar su relato, que fue Bohemia. Y logró, y él se dio cuenta básicamente de que esto pasaba por ahí, por controlar los medios, ¿no? Aquello de el mensaje, el medio es el mensaje, pues él lo tenía absolutamente claro, ¿no? Y por eso rápidamente acabó con los medios de comunicación. Pero eso fue posible en una época en el que el sistema o el ecosistema mediático pasaba casi absolutamente por lo que los estados hicieran con ese. Si los estados tenían la voluntad de ser democráticos, pues existía un ecosistema plural, abierto e independiente. Pero si los estados tenían la voluntad de ser como lo fue el estado cubano, pues se lograba esto. Y yo creo que ahí, en la capacidad del cuento único y del relato único, estaba también el éxito de todo este proceso. Pero hoy ya no es posible. Hoy, de hecho, no solo es posible porque aun cuando ellos tuvieran que controlar el producto, ya han perdido credibilidad. Es decir, ya la gente no lee el periódico Grama, el periódico Juventud Rebelde. De hecho, las tiradas en Cuba son cortas y si tú atraviesas la ciudad, te vas a dar cuenta a las 5 de la tarde que las personas que venden el Juventud Rebelde o el Granma tienen la misma cantidad de ejemplares que tenían a las 8 de la mañana, pero esta vez a las 5 de la tarde. Es decir, que la gente no lo compre. Si lo compra, lo hace para utilizarlo en otros servicios, porque no hay bolsas para guardar productos, o porque no hay otro tipo de cosas, ¿no? Por no decir aquí, por no ser... pero de modo que han perdido credibilidad, pero no solo es la falta de credibilidad, sino el control de los medios. Y lo curioso en Cuba hoy son la gente que mejor y más domina las redes sociales. Y ahí tiene perdido el juego. De hecho, el gobierno ha hecho su incursión y ha tratado de montar programas, crear redes, sus propias redes, para que su mensaje pueda llegar. Sin embargo, yo creo que el debate de la esfera pública, que hoy es un debate espiritual, está perdido para el gobierno cubano. Totalmente perdido. Todos los esfuerzos que hacen fracasan. Chocan contra un muro. Chocan contra el muro justamente del fracaso. Y eso, eso fue lo que permitió el 11 de julio. Digamos que las condiciones del 11 de julio existían ya mucho antes del 11 de julio. Pero la pérdida de control de la esfera pública, de la comunicación, del medio, que es el mensaje, pues propició que se diera en Cuba una auténtica revolución ciudadana. Y ahí es donde yo creo que ya ha perdido Díaz-Canel, ha perdido Raúl Castro, que no era un tipo tanto de los medios, no le interesaba tanto el control de los medios como el control físico de la persona, el control militar, coactivo. Eso no es un debate para Raúl Castro. Pero para Díaz-Canel y compañía sí es un problema serio. La incapacidad de controlar la esfera
pública de discusión, que ya está en manos y en control de una pluralidad de gente, de voces, que eso no tenga impacto en el cambio real, ya es otra cosa, pero sí tiene impacto en la pérdida del control mental sobre la sociedad. La nueva mentalidad social no responde para nada al discurso oficial. Y ahí es donde hay un cortocircuito entre lo que dice Díaz-Canel, que lo de la revolución que revoluciona en un escenario donde nadie se tiene que revolucionar, nadie entendió absolutamente. Pero efectivamente no tiene el don de la palabra, ha perdido la capacidad de control de la esfera pública y esto se produce en un medio donde la mentalidad ha cambiado. Definitivamente, y no solo en los sectores jóvenes, sino también ya en los sectores más adultos de la sociedad cubana. Y esto aparentemente no tiene que ver, pero lleva a la diferencia entre relato y narrativa. El relato, Fidel Castro fue muy bueno en el relato y menos en la narrativa. Y eso le garantizó el éxito. Y ahí, ¿cuál es la diferencia básicamente? Que él supo contar la historia de vida y la historia épica de la Revolución Cubana, independientemente de lo que es el contenido de la narrativa, que es hacia dónde va la Revolución Cubana. La narrativa tiene mucho que ver con los fines y cómo tú construyes el fin de tu propia sociedad o de tu propio proyecto. Fidel Castro empezó prometiendo, recordemos muy bien esto, y Cuba iba a ser la Holanda del Caribe, porque iba a producir más queso y yogur, iba a ser el país donde más arroz se iba a construir. Todo esto es parte de esa narrativa. Íbamos a tener la mejor industria. Todo eso es parte de la narrativa que es la que enamora a todo el mundo y a toda una sociedad y que podíamos englobar en el socialismo cubano. Pero eso con el tiempo se fue perdiendo. Con los fracasos se fue perdiendo. ¿Y dónde Fidel Castro logró el éxito total? En el relato. En contar la historia de vida y de sacrificio para generar una fe en torno a algo. Y es ese relato que trata de mantener Díaz-Canel sin ninguna narrativa. Y ese es el gran problema de Díaz-Canel, que le da continuidad, trata de darle continuidad a ese relato de sacrificio. Los hombres que lucharon, las historias de vida. Fidel Castro era buenísimo contando historias de vida. Era un storyteller de los mejores que tenía, por lo menos, América Latina. Y todo ese relato, esa continuidad, ese proceso de cómo se fue construyendo el sacrificio y el papel de la gente, esa historia bien empaquetada fue el éxito rotundo de Fidel Castro. Yo diría incluso que antes de la caída del campo socialista, antes de la prehistórica, ya el éxito tenía que ver más con el relato que con las promesas, que eso es lo que forma parte de la narrativa. Pero hoy, Díaz-Canel no sabe contar el relato. Los que le acompañan, mucho menos. Incluso se traban a la hora de expresar ideas sencillas y mínimas y no tiene narrativa. Ahora acaba de decir que tenemos carencias, limitaciones, pero nos sobra dignidad, ¿no? Eso es parte de un relato que, claro, en un hombre que nadie le cree y que no tiene confianza, pues se pierde. Y yo creo que es la diferencia importante, porque la narrativa del país va por otros caminos. El país es la que está expresando, porque todos se van, todos se quieren ir, muchos se quieren ir, no todos. La gente sacrificando vida, la gente que ahora va a tratar de optar rápidamente por esta posibilidad de obtener la nacionalidad española, la ciudadanía, quiero decir, española. Ahí es donde se está construyendo la narrativa o lo que hace la sociedad civil, lo que hacen los artistas. Ese es el campo donde se manifiesta con claridad ese proceso. Y el gobierno no tiene capacidad de construirla. Y ahora, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, Julio,
que en el momento del gran relato se rompe, porque el gran relato comienza a ser las protestas de las manifestaciones de julio del 2021. Lo que pasó en julio del 2020 es el nuevo relato que ellos tratan de contrarrestar en una fecha simbólica. Yo creo que tienen un serio problema, tanto uno como el relato tiene que ver con su historia, su sacrificio, su historia presente, y la narrativa que tiene que ver con sus promesas y qué país quieren construir. Pedro, Mira, tenemos que ir cerrando. Sí, voy a hacer, para que te voy a cierrar tú, pero espérate, quiero decir algo. Tienes que cerrar para que te gane el salario. Óyeme, mira, dijiste una cosa muy importante ahí sobre Díaz-Canel. Mira, a Fidel y a Raúl los odiaban y los despreciaban. A Díaz-Canel lo odian, lo desprecian, no lo respetan y se burlan de él. O sea, hasta los propios revolucionarios se burlan de este hombre y bueno, por algo se ha ganado el apellido que acompaña a todas las protestas. El hombre que no tiene casa, que en Cuba significa otra cosa. Dale, adelante, Hernán. No, a ver, gracias Pedro. Simplemente, bueno, nada, estamos ya llegando o hemos ya llegado a la hora de cierre del programa. Como siempre, agradezco a Manuel su participación. Manuel, querías decir algo, perdón. No. Gracias por abrir esta discusión y esta conversación, porque a mí me parece importante ponerla en perspectiva, ¿no? Y darle las gracias a los dos que estuvieron y impulsaron esta idea de hablar del 26 de julio. Me parece algo tonto, pero al final me parece muy importante. Gracias, Manuel. Creo que con eso efectivamente cerramos y los esperamos, como siempre, el próximo martes en un nuevo Zoom cubano, donde seguiremos tratando de desandar, digamos, las diferentes realidades que vive este gran país caribeño. Un abrazo y hasta el martes próximo en Zoom cubano. Vengan a la feria de los tontos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores.